Buenas noches, profesor. Mi nombre es Marco Cefiro y estoy cursando la carrera de Administración de Empresas. La noche de hoy, domingo 7 de agosto, estaré hablando sobre el hecho generador de las cédulas de renta de capital inmobiliaria, rentas de capital mobiliario y ganancias del capital inmobiliaria, así como el hecho generador del impuesto sobre utilidades y el hecho generador del impuesto del salario. Para iniciar, me gustaría recordar una vez más algunas de las definiciones importantes para entender los temas a tratar. ¿Qué es el hecho generador? Se podría decir que este es el concepto más importante de la legislación tributaria, porque esto nos va a indicar qué actividades provocan la obligación tributaria y a cuál tributo corresponde. Nuestro sistema de renta se expresa en varios tipos de impuestos o cédulas, que dependiendo de la actividad, quién la realiza, dónde se realiza y a quién se paga, se puede determinar a cuál tributo se está sujeto. El sujeto activo se trata de quien administra y recauda el tributo, en otras palabras, a quién le pagamos. El sujeto pasivo, el cual es el quien está obligado a pagar el impuesto, en otras palabras, él o los contribuyentes. Ahora, para iniciar con los temas que corresponden, hablaré del hecho generador de utilidades. ¿A quién corresponde pagar el impuesto de utilidades? Puede ser tanto a una persona física como una persona jurídica que cumpla con estas dos características. Primero, que desarrolle la actividad económica independiente y autónoma, y segundo, que resida o esté domiciliado en el país. El primer criterio implica que la persona o contribuyente deba realizar de forma habitual la actividad para poder ser considerada como impuesto de utilidades. De no ser así, si la actividad se realiza de forma esporádica, entonces se debe de categorizar con otra cédula. Entonces, ¿quiénes están obligados a pagar el impuesto a las utilidades? Por ejemplo, podríamos pensar en una masajista o terapista independiente que toda la semana realiza terapias a sus clientes, o a un restaurante que opera con una figura jurídica. Ahora, existen excepciones. Hay una serie de entidades que no están sujetas a este pago. Por ejemplo, las empresas acogidas al régimen de zona franca, las cooperativas, las asociaciones civiles, que no tengan lucro, así como las organizaciones sindicales, entre otros. Ahora, la persona física o jurídica que tenga la obligación de pagar impuestos a las utilidades debe de cumplir con una serie de deberes formales, como inscribirse al inicio de su actividad lucrativa. 2. Debe de presentar la declaración jurada, la D-101, de impuestos sobre la renta antes del 31 de enero de cada año. 3. Se debe de emitir facturas electrónicas autorizadas por tributación. 4. Se debe de llevar una contabilidad al día y ordenada, entre otros. El hecho generador del impuesto al salario. Según el Ministerio de Hacienda y el apartado, el impuesto único sobre las rentas percibidas sobre el trabajo o impuesto al salario, el hecho generador es la percepción o el devengo de rentas por el trabajo personal dependiente, o por jubilación o por pensión u otras remuneraciones, cuando proviene de fuente costarricense y sobrepasen el monto exento. ¿Quiénes son los obligados en este caso? Todas las personas físicas que perciben rentas por concepto de trabajo dependiente, jubilación, pensión provenientes de fuente costarricenses, a quienes se realiza la retención. En otras palabras, todas las personas que tengan un patrón y cuyos salarios sobrepasan los montos de exacción están obligados a pagar este impuesto. En este caso, el agente de retención es el patrono o el empleador. Este está obligado a retener el impuesto único sobre la renta percibidas sobre el trabajo.
Este se recoge de manera mensual, siempre y cuando ocurra el hecho generador. El agente de retención es el responsable de confeccionar y presentar dicha declaración, así como también el de realizar los pagos por las sumas retenidas, las cuales se deben de hacer dentro de los primeros 15 días naturales del mes siguiente al que corresponden las remuneraciones. Este impuesto se calcula también de la siguiente forma: al impuesto bruto se le aplican las tarifas respectivas en cada tracto y el resultado se reduce los créditos familiares que correspondan. Y por último tenemos el hecho generador del impuesto de rentas de capital inmobiliario. Este impuesto lo deben pagar todas las personas físicas o jurídicas que perciban ingresos provenientes del arrendamiento, subarrendamiento y así como la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o de goce de bienes inmuebles. Este se paga de manera mensual siempre y cuando ocurra el hecho generador. La renta imponible es la deducción del 15% del ingreso bruto. En el caso de fondos de inversión no financieros, la deducción se debe de hacer del 20% sobre el ingreso bruto. El hecho generador del capital mobiliario en esta cédula, entran los préstamos de cesión a terceros o de fondos propios, arrendamiento, subarrendamiento, planes de beneficios del régimen obligatorio de pensiones, fondo de capitalización laboral y pensiones voluntarias. También entran dentro de este rubro la distribución de dividendos, la distribución de excedentes de cooperativas, entre otros. Y esto ha sido todo por el tema de esta semana. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.